Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en ese lugar para alabar tu nombre, Señor. Gracias porque lo podemos hacer en plena libertad, Señor, porque podemos levantar nuestras manos y nadie nos los impide, Señor, porque podemos proclamar tu nombre y nadie nos los impide, Dios. Gracias por ello, Señor. Padre, que la palabra sea de bendición para nuestra vida y que la podamos colocar en práctica en nuestro diario vivir, Señor. La fe fundamentada en ella no sea fundamentada en palabras vanas de humana sabiduría, sino en demostración de espíritu y poder, porque el reino de los cielos no consiste solo en palabras, sino en poder. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir con ustedes esta noche un mensaje el cual he titulado La plenitud del amor de Dios. La plenitud del amor de Dios. Veamos lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19. El título del mensaje es La plenitud del amor de Dios. Efesios 3, 18 y 19. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es el título del mensaje? La plenitud del amor de Dios. Y no me puse de acuerdo con los músicos y no me puse de acuerdo en el momento de la adoración. Lo que dijo la hermana era el mensaje que traía de parte del Señor. Vamos a hablar del amor de Dios en esta hora. Vamos a hablar del amor de Dios. Cuando realizamos evaluaciones, análisis de las cosas que hemos alcanzado al finalizar periodos de tiempo determinados, podemos llegar a la conclusión que aún hay cosas por hacer, promesas por cumplirse. ¿A cuántos les ha pasado este diciembre, este fin de año, cuando usted comienza a hacer sus evaluaciones? Proyectos por materializarse, esa lista que uno hace a comienzos o a finales de diciembre, donde comienza a decir, bueno, en este año voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo uno y lo otro, y de pronto al finalizar como que no se están concretando todas las cosas, todo lo que uno pues se ha proyectado. De pronto uno llega a la conclusión que el tiempo no nos alcanzó y que fue un periodo, un año más sin alcanzar las metas. Y esto nos puede poner un poco triste, ya sea X o Y la razón que usted tenga para estar en esa situación. Yo le invito a que lea conmigo lo que dice Isaías capítulo 35 versículo 4. Isaías capítulo 35 versículo 4. Vamos a leer la palabra y dice de la siguiente manera: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución. ¿Viene con qué? Con retribución. Viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y nos salvará. No temáis, dice el versículo. ¿Y cómo podemos nosotros vencer al temor? ¿Cómo echamos fuera el temor? La palabra nos indica que podemos echar fuera el temor ¿con qué? Con el amor. Y no cualquier tipo de amor. No el amor que usted conoce. No el amor de su mamá, el amor de su papá, el amor que usted pueda sentir por
un amigo, por un hermano o por su cónyuge. Y no es inclusive el amor con el cual usted crea que Dios debe amar. Porque a veces proyectamos el amor de Dios en función de nuestra relación con Él y lo que nosotros pensamos que es Él. El amor de Dios es el amor de Dios y no lo que nosotros pensamos que es el amor de Dios. Y vamos en esta noche a ahondar un poco acerca del amor de Dios. Decía Efesios 3:16, Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud. Anchura y longitud, medidas horizontales. Dígale que está a su lado, medidas horizontales. Esas son las medidas horizontales, son medidas finitas que si quisieras pudieses medir en metros y están enmarcadas por límites terrenales. Algunos se preguntarán, ¿cómo puede ser esto? Estamos hablando del amor de Dios. ¿El amor de Dios tiene límites? No, el amor de Dios no tiene límites. En realidad, los límites los colocamos tú y yo. El amor de Dios no puede abarcar en el plano horizontal más allá de lo que tú le permitas. No porque Él no pueda hacerlo, porque Él es omnipotente, sino porque respeta nuestra autonomía, nuestro libre albedrío. Entonces, el amor de Dios puede ir tanto como tu fe lo permita. Digamos que el ancho y la longitud, los límites los colocas tú, con tu actuar, con tus decisiones, con tu proceder. Cuando atiendes en fe la palabra que viene de Dios, que te dice que debes ampliar tu tienda, que te dice que debes reforzar tus estacas. Cuando como Caleb dices, voy a ir a luchar por ese monte de la promesa a pesar de que esté llenos de gigantes. Como cuando como David decides ir al río a buscar las piedras. Como cuando como Israel decides dar las vueltas alrededor de unas fuertes murallas. Como cuando como Gedeón persuades a más de 300 hombres a luchar una batalla para muchos imposible. Cuando sales como Ruth de tu pueblo a servir al Dios de tu suegra con un futuro incierto. Allí estás colocando el ancho y la longitud del amor de Dios para tu vida. Solo tienes que actuar en fe, creyendo que lo demás lo va a hacer Dios. Solo tienes que actuar en fe, ¿qué? Creyendo que lo demás lo va a hacer Dios. Lucas capítulo 12, versículos 27 y 28. Lucas capítulo 12, versículos 27 y 28. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Qué dice el 28? Y así viste Dios. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No vengo a decirles algo nuevo, solamente a recordarles que el amor de Dios es suficiente. Con el amor de Dios se puede lograr todo, inclusive aquellos proyectos que no se pudieron lograr. Con el amor de Dios es suficiente.
Con el amor de Dios guiado, construyes fórmulas, estrategias a seguir, como el ejemplo de construir un arca, como pasar el Mar Rojo, como derribar las murallas de Jericó. La longitud, las formas cuando comienzas a actuar, a desarrollar esa visión que Dios te ha dado. En ambas medidas, tú colocarás los límites. Con tu fe, colocarás los límites. Esas son las medidas horizontales, anchura y longitud. Medidas verticales, dígale que está a su lado, medidas verticales. Dice el versículo, longitud y profundidad. Lo imposible, lo sobrenatural, lo que se sale de tus manos, lo que no está a tu alcance, lo que va más allá de las estrategias, de la visión, de lo que tú puedas hacer. Cuando el amor de Dios muestra lo alto y lo profundo, es que no tiene límites terrenales. Él puede ser tan alto como deba ser o tan profundo como lo necesites. ¿Cuántos dicen amén? Solo depende de la fe que tengas en lo que Dios pueda hacer. Como cuando un mar se abre para que un pueblo pase, cuando cae comida del cielo para alimentarlo, cuando una muralla cae a causa de las vueltas que da un pueblo obediente, cuando la luna y el sol se detienen para dar la victoria, como cuando 300 hombres vencen a miles, cuando un adolescente destruye a un gigante con solo una piedra, cuando de tu descendencia, aún sin estar en la lista, sin ser pueblo escogido, sobrenaturalmente de tu descendencia sale el Salvador del mundo, como le ocurrió a Ruth. Ella colocó las medidas horizontales y Dios las verticales. Cuando ocurre esto, estás presenciando lo alto y lo profundo de Dios para tu vida. Yo necesito lo alto y lo profundo del amor de Dios en mi vida. Lo necesito hoy. Esta magnitud del amor de Dios es vital en nuestra vida. El plano horizontal, tu fuerza, lo finito, tus planes, estrategias son importantes y hasta necesarias. Pero te vas a enfrentar a circunstancias, y sé que a muchos les ha ocurrido este año. Y sé que muchos en la evaluación que hicieron de todo el año están diciendo, pero hermano Edwin, si yo hice mis estrategias, yo hice mi visión, hice todo lo posible, fui a este lugar, fui al otro, pero no ocurrió nada. Y es que te vas a enfrentar a circunstancias que la única forma de vencerlos es a través de la altura y la profundidad del amor de Dios. Es la única manera. Cosas que salen de lo natural y entran al plano espiritual, a lo sobrenatural. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, por favor, acompáñenme en esta lectura. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por muy alto, muy profundo que sea la circunstancia, necesitas del amor de Dios. Necesitas del amor de Dios. Dice el versículo al final, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El volumen del amor de Dios. Cuando el plano horizontal y vertical
actúan conjuntamente, tenemos el volumen del amor de Dios. Haga así, plano vertical. Haga así, plano vertical. Y ahora haga así, plano horizontal. Cuando el plano vertical y el plano horizontal se unen, cuando el plano vertical y el plano horizontal se unen, tiene usted la mayor muestra del amor de Dios a la humanidad. Que soluciona todo tipo de circunstancias difíciles y obra milagros. Colosenses capítulo 2, 14, 15. Todo lo que he dicho es excusa para traerlo aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, en la cruz, en la cruz. Hoy el amor de Dios te invita a que vuelvas tu mirada hacia la cruz. En la cruz está el resumen de lo que nos dice Efesios capítulo 3, 18 y 19. Cuando tú haces lo posible, Dios está dispuesto a hacer lo imposible para bendecir tu vida. Tienes que estar inmerso, sumergido en el volumen del amor de Dios. En la cruz está todo su amor. En la cruz está todo su amor. Cree en su poder sanador. Cree en su poder salvador. Cree en lo que Él puede hacer. Terminando el año, mira hacia la cruz. Ese es el resumen de su amor. Ese es el resumen de su anchura. Ese es el resumen de su longitud, el resumen de su altura y de su profundidad. El resumen es la cruz. Ahí está la muestra de la plenitud de su amor. La medida del actuar de Dios en tu vida la colocas tú por medio de tu fe. ¿Cuál es tu medida? ¿Cuál es tu ancho? ¿Cuál es tu longitud, tu profundidad, tu altura? ¿Piensas que es suficiente? ¿Piensas que es muy poco? Deja que Dios actúe en tu vida. Aumenta más del amor de Dios en ti. Esa capacidad de Dios en nuestra vida debe aumentar en nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que tomemos una decisión, mira a la cruz, mira a su amor. Dios nos sorprenderá si lo podemos creer. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Pensabas que lo que había pasado contigo este año iba a quedar así? ¿Que no iba a ser más de ahí? Te digo, el amor de Dios es suficiente para cambiarlo todo. Aún faltan unos días. ¿Cuántos dicen amén? Aún faltan unos segundos. Quizás durante todo el año, quizás para incluirme,
durante todo el año hemos estado mirando hacia el lugar equivocado. Quizás hemos estado mirando a nuestras estrategias, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestros talentos. Y hoy Dios nos dice al final: mira hacia mi amor, mira hacia la cruz. Dios nos dará mucho más de lo que pedimos o entendemos. Cuando el plano vertical es mucho más grande que el horizontal, Dios hará cosas más allá de lo que podemos concebir con nuestros sentidos. Entre más cercano sea el horizontal de lo vertical, veremos el actuar de Dios en lo comprensible. Pero a medida que lo vertical aumenta, el volumen del amor de Dios aumenta y cosas maravillosas tienen que ocurrir en nuestra vida. Y esto solo puede ocurrir si terminamos el año mirando hacia la cruz. Es el resumen de su amor. Lo cantábamos en la canción. Su amor es quien nos sustenta. Es su amor, no hay más nada. Recordando su infinito amor. No importa si durante todo el año los afanes de la vida desviaron tu mirada hacia lo efímero, hacia lo banal, hacia lo que no tiene trascendencia eterna. Hoy todo lo que dije es para recordarte la plenitud de su amor y su máxima expresión, la cruz. Termina el año mirando hacia la cruz.